Mucha atención a Marco Asensio porque puede haber giro importante. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual se va a actualizar F5, actualización de datos respecto a todo lo que tiene que ver con Marco Asensio, porque tenemos información de los compañeros de relevo. Concretamente, el periodista Sergio Santos ha sacado la siguiente información: el Manchester United decidido a hacer una oferta formal al Real Madrid de más de 30 millones de euros. También menciona el propio periodista que hay otros clubes ingleses e italianos dispuestos a presentar una propuesta en este mercado. Y la parte final, que es a mí lo que me deja bastante desconcertado en cierto modo, es que su salida es difícil, ya que Ancelotti cuenta con él para la temporada. De momento no le han puesto ni un solo minuto en los 3 partidos oficiales que ha disputado el Real Madrid. O sea que de momento contar con él, poco. Está llevando una política de club que es no contar con él. Obviamente, si él a partir del 1 de septiembre sigue perteneciendo al Real Madrid, pues tendrá que sacarle partido, tendrá que meterle en dinámica de minutos, porque es un jugador con calidad. Pero vaya, ahora mismo con Asensio no está contando. No hay una línea en la cual uno piense que Ancelotti cuente con Marco Asensio. No hay nada que motiva a pensar que Ancelotti cuente con Asensio. Insisto, después, pues como pasó en el Barça con Xavi y con Dembélé, perfecto, estupendo. Hay que sacar partido de tu plantilla. Y Asensio es un jugador que te puede dar muchísimos recursos. Bueno, muchos recursos en ataque. Yo creo que al final es un jugador que tiene mercado, porque tiene calidad, internacional por España, titular en muchos momentos la temporada anterior, un jugador con más de 10 goles en la temporada 21-22, un futbolista que llama la atención poderosamente si estás fuera de lo que es entorno Real Madrid. Luego ya conoces que es un jugador con poco carácter, más bien pecho frío, pero es un jugador con un muy buen golpeo de balón, que es su característica ahora mismo principal, tras haber perdido velocidad en los últimos tiempos debido a esa grave lesión 19-20 que tuvo ese verano. Pero bueno, es un jugador de calidad, un jugador preciso, buen pasador, muy buen centrador y que tiene fuera del área un magnífico golpeo y una muy buena definición en área cuando se le presenta la oportunidad. O sea que es un muy buen futbolista que a mí pues me ha dado alegrías, pero yo siempre he esperado bastante más de Marco Asensio. No tanto como algunos periodistas que nos decían que Marco Asensio incluso pues era superior a Kylian Mbappé, que para qué iba a venir Mbappé teniendo a Marco Asensio. Palabras textuales en su momento de Tomás Roncero, pero sí que me parece un jugador para ser internacional por España, un futbolista que tiene nivel técnico, nivel Real Madrid, y que lo que le falla es esto y su carácter. Eso es básicamente, entre otras cosas varias, lo que le falla para haber sido un jugador más importante. Liderazgo, el cual él en su momento dijo, no, el liderazgo le toca a otros. Mensajes que no ayudan tampoco a pensar que Marco Asensio es un gran futbolista. Pero bueno, no me enrollo más, ahí tenéis la noticia de relevo respecto a Marco Asensio. Yo desde luego por 30 millones lo vendería. Creo que dándole un año de contrato mucho más no vas a poder sacar, aunque sea un mercado inflado por parte de los conjuntos Premier, como el propio Manchester United. Y el tema también es cierto que te quedan pocos días de mercado, pero si el Real Madrid es astuto y ya se ha movido previamente ante una posible salida de jugadores como Mariano Díaz o Marco Asensio, pues entiendo yo que en su agenda habrá realizado algún tipo de movimiento para no quedarse con el culo al aire. O eso es al menos yo como madridista lo que quiero pensar. En fin, veremos qué es lo que pasa, pero el United que podría ir a por Marco Asensio tras haber fichado a Casemiro.